Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Roberto de Apapachos el Alma y les damos la bienvenida a otra sesión de este espacio que denominamos Creando Apapachos, un lugar donde nos reunimos para platicar con gente extraordinaria que nos enseña diferentes formas de apapachar el alma por medio de la cultura, el arte, el autoconocimiento y el desarrollo humano en general. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Rafael Dumet. Él es un escritor peruano que estudió lingüística en la Universidad Católica de Perú y teatro tanto en Perú como en París. En 2018 publicó la novela histórica llamada El espía del Inca, considerada por la crítica como la mejor novela escrita en Perú durante el siglo XXI. Además de eso, Rafael tiene actividades académicas en la Universidad de San Francisco y estaremos platicando con él. Hola Rafael, ¿cómo estás? Buenas Hola noches. Roberto, ¿qué tal? Muchas gracias por el interés. No, gracias a ti por estar aquí y acompañarnos. ¿Qué tal está allá San Francisco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, yo no estoy realmente en San Francisco en este momento. Yo estoy en un pequeño pueblo a 2 horas y media de San Francisco, donde tenemos una casita de campo y a la que criamos con mi esposa 6 alpacas, una llama, tenemos una pequeña huerta, todo es movido por energía solar. Nuestra agua Wow. es agua de pozo. Estamos tratando de vivir una vida muy sencilla y a la vez muy moderna, porque creo que este va a ser el paradigma de lo moderno. Llevaste un pedacito de Perú Así contigo, entonces. es, exactamente. Bueno, pues para iniciar con la charla, ¿no? Y retomando un poquito de Perú y de estos recuerdos que puedas tener. eh, ¿Cómo fue la infancia de Rafael, de ese pequeño Rafael en Lima? Tú naces en Lima, ¿no? ¿Y cómo se da ese acercamiento tuyo hacia las letras? ¿De dónde surge el interés? ¿Qué eran los libros que rodeaban? ¿O cómo fue esa dinámica ahí en la familia? Debo confesarte que no estoy acostumbrado a hablar de mí mismo y bueno, pero te agradezco la pregunta y la curiosidad. Eh, Mi padre me dice que me impactó fuertísima, de manera muy fuerte, la imagen de Mario Vargas Llosa. Estamos hablando de cuando yo tenía 4 o 5 años y me acuerdo que mi padre un día me preguntó, así como jugando, me preguntó, ¿y tú de qué país eres? Y yo a los 5 años respondí de manera muy campante, yo soy un ciudadano del mundo. Y se murió de la risa y curiosamente esta figura de una persona cosmopolita, independiente, autónoma, libre pensadora, que además se ganaba la vida haciendo algo tan independiente como escribir, me sedujo antes inclusive de aprender a leer, creo yo. Esta imagen, Wow. además, una persona que decía lo que pensaba y que las personas escuchaban, creo que es una cosa que me impactó muchísimo, ¿no? Debo confesarte que yo comencé a leer relativamente tarde. Creo que leer y escribir no es una habilidad natural para mí. Creo que estoy más dotado para otras cosas, pero creo que esa imagen es muy fuerte, ha sido muy fuerte y creo que fue determinante para lo que sería mi futuro, ¿no? ¿Algún título que recuerdes, ya sea de Mario o de algún otro autor Fíjate que que te haya marcado? tu escritura propiamente dicha no me impactó tanto. Es curioso porque yo creo, recuerdo más bien unas lecturas infantiles, ¿no? Recuerdo una narración, un relato llamado De los Apeninos a los Andes, que yo leí cuando era muy chico, un libro que se llamaba Mi planta de naranja Lima, cosas así, ¿no? Pero realmente no recuerdo. Qué curioso, porque creo que esto va a parecer paradójico, pero creo que un escritor, un novelista, una persona que quiere crear ficciones, esto es una experiencia anterior al hecho de la palabra. Esto lo decía además Humberto Eco.
construir novelas no es un acto de palabra, es un acto cosmológico. Wow. Es una persona que siente una necesidad profunda de crear un universo alternativo a través de la ficción. Una persona aquí tiene que estar ligeramente enajenada para hacer este tipo de cosas, para hacer. Y creo que yo he tenido ese tipo de enajenación desde que era muy, muy chico, ¿no? Entonces, más allá, fíjate, de tener alguna experiencia particular de lectura, ¿no? O escritura, ¿no? Ahora bien, es verdad que sí, yo comencé a escribir desde que era muy, muy chico, ¿no? Y bueno, ahí gané una serie de premios literarios de la escuela, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente experiencias de lectura determinantes, no creo que no tuve, ¿no? Fíjate, ahora que lo comentas, me viene muy me viene muy presente algo que yo pensé cuando estaba leyendo la novela, ¿no? De la cual ahorita hablaremos, que dije, qué uso tan potente del lenguaje el crear un mundo de la nada, ¿no? Porque al final, pues se desarrolla la historia, se desarrolla la trama, los personajes, el ambiente, y yo pensé, wow, o sea, bien, hay otros géneros, ¿no? Y hay otro tipo de escritura, pero esto de usar las palabras como ladrillos o como instrumentos para ambientar un mundo se me hace increíble. Es una cosa que es lamentable. Tengo la impresión de que, por ejemplo, los escritores en la actualidad han renunciado a este poder en aras de yo no sé qué. Me imagino de aras de la facilidad. Estamos en tiempos en los cuales la gente no se concentra, tiene dificultades de concentración. Y creo que, por ejemplo, yo creo en el poder de la palabra. Él puede parecer estúpido, puede parecer muy, muy ingenuo, pero yo creo profundamente que una frase bien dicha puede cambiar una relación entre dos personas. Una frase bien dicha y en el momento justo. Creo que también puede cambiar un cambio de actitud de otra persona, ¿no? Tú tienes que, una frase bien pensada. Pienso que de la misma manera, una narración, un relato bien contado, de la manera precisa, con cada palabra bien pensada, de la manera, de una forma, con un tono bien particulares, creo que pueden inclusive curar o contribuir a curar el trauma de un país. Wow. De manera consciente yo he tratado de hacer esto. Es curioso ahora que lo mencionas porque no suelo hablar de mí mismo, pero ahora que tú me mencionas esto, mi madre me llamó, me puso el nombre de Rafael por una razón. Rafael es creo que es una especie de arcángel y que el nombre quiere decir literalmente el que cura. Wow. Y yo no he sido consciente de esta misión, porque disculpa que hable en esos términos esotéricos, pero No, 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 no. sí, Creo que al final es un poco eso, ¿no? También. sí, sí, porque de alguna manera yo trato, y creo que con todas mis fuerzas, de restaurar, curar, regenerar, a través, paradójicamente, de la representación concentrada de eventos que pueden ser muy violentos, eventos que pueden ser muy intensos, muy extremos, ¿no? Y es curioso porque eso es parte justamente de esta noción griega, ¿no? Del teatro. El teatro es justamente, literalmente la palabra catarsis no es una conmoción espiritual, es una acumulación física, una conmoción física. Literalmente, catarsis es enema, eso es lo que significa. Es una Wow. purga interna, profunda, que uno aspira a provocar en otra persona a través de las palabras, ¿no? Así que eso es lo que yo podría decirte, ¿no? Qué lindo. Yo creo que, digo, nosotros no nos llamamos apapachos al alma por ciertas razones, ¿no? Pero creo que la palabra puede ser esa manera, ¿no? De darle al otro un apapacho. Claro, porque la Eh, papilla puede ser a veces un poquito más fuerte, puede ser una zamaqueada así, una zamaqueada fuerte al alma, que creo que también es una manera indirecta de apapachar a alguien, ¿no? sí, Este, sí, sí. en fin, así es como yo veo las cosas, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Eh, no quiero abusar de este tema de repaso de tu vida, ¿no? Pero eh,
obviamente está la parte de la escritura, ¿no? Y la novela que es por lo que te buscamos, pero sabemos que hay una historia ahí del teatro, de los guiones, de eres un dramaturgo ahí excelente. ¿En qué momento llega el teatro y las ganas de participar en el teatro escribiendo en tu vida? Bueno, una vez más, voy a tener que regresar a tiempos un poco lejanos ya de mi vida, ¿no? Yo comencé a escribir teatro bueno, y llegué al teatro de manera completamente accidental, ¿no? Eh, tuve una crisis nerviosa cuando era muy joven, cuando tenía 18 años, y un profesor, a mí prácticamente estaba a punto de ser expulsado de la universidad. Entonces, un profesor muy querido, que fue capaz de ver más allá de ese barullo, de ese caos, de este tipo irreverente, iconoclasta, insolente que era yo. Entonces él dijo, lo que pasa es que eres un alma muy inquieta y creo que tú necesitas el teatro. Y Wow. inmediatamente yo fui a presentarme y simplemente, bueno, me presenté y logré ingresar a esta escuela de teatro que es muy reputada, que se llama el Teatro de la Universidad Católica de Lima. Y allí realicé estudios de danza, actuación, expresión corporal, todo ese tipo de disciplinas, ¿no? Y de hecho yo tengo un diploma que dice que soy un actor profesional, lo cual no significa nada, porque soy un pésimo actor, pero sí es cierto que tú te conectas a partir de ello con secciones que los escritores usualmente no suelen contactarse de sí mismos, ¿no? Para mí, el teatro es una posibilidad de realizar un ejercicio de perspectiva, es decir, de adquirir las armas para ser capaz de ponerte en la piel de otra persona hasta las últimas consecuencias. Es decir, tratar de agarrarte de todos estos instrumentos, técnicas físicas, información, para poder meterte en los ojos, en la piel de otra persona, más allá de la diferencia de género, de la diferencia de edad, de la diferencia inclusive de tiempo histórico. Porque básicamente yo no, es curioso porque a mí me parece muy extraña esta expresión que la gente utiliza, ¿no? Que es, tienes que encontrar tu propia voz. Para mí es exactamente, tú tienes que desenlazarte de todas estas máscaras, de todas estas cosas, para ser capaz de ver a una persona completamente diferente de ti y tratar de encarnar, expresar de manera justa, de manera equilibrada a esa otra persona, aunque sea ficticia. Entonces, curiosamente creo que uno encuentra su propia voz desembarazándose de su propia voz. Eh, Qué Eso por lo curioso. menos, ¿no? Y creo que además es un ejercicio de empatía muy necesario para la época en que vivimos, ¿no? Donde todo el mundo está concentrado en su propia voz, donde prácticamente el selfie se ha extendido a todo. Prácticamente todo el mundo se toma fotos a sí mismo. Hay una especie de narcisismo colectivo, enorme bagaje cultural que cargamos de nuestra historia, ¿no? De nuestro pasado, no solamente nuestro, sino de nuestros ancestros, ¿no? Así que eso es lo que podría decirte. Y no sé, ¿no? Si quieres podemos abundar un poquito ahí. ¿Ya? Yo creo que escribiendo teatro, el resultado de lo que tú escribes, de lo que tú te imaginas, lo visualizas de forma pues, casi inmediata, ¿no? Y a través de las representaciones de los otros. Y en la novela o en la escritura de prosa, pues esa representación ya quedará en la imagen del lector, ¿no? Son como visiones diferentes, inmediatas unas, ¿no? Y la otra que queda a la deriva, ¿no? Ahí a la orden del lector. Bueno, toda persona que haga teatro me comprenderá cuando yo diga que es posiblemente lo opuesto, puesto que desde que tú escribes una obra de teatro,
hasta que esta obra encuentra un director, hasta que encuentra un productor, hasta que encuentre una circunstancia específica en la cual se va a montar, pueden pasar muchos años, ¿no es cierto? Entonces, creo que inclusive para mí escribir novela ahora en lugar de teatro es una manera de tratar de acceder a mayor libertad, sin tener que Ok. pensar, digamos, en problemas eventuales de producción para poder representar aquello que yo he escrito, ¿no? Tú tienes la libertad en la novela de decir 200 guerreros bajan de la montaña, no pasa nada, no hay ningún problema, ¿no? La gente lo lee. Sí, no, no hay que contratarlas. Yo escribo, tú escribes 200 guerreros bajan de la montaña y fíjate a ver qué va a hacer el director para poder con eso, ¿no? Entonces, en fin, ese es el tipo de cosas que yo podría, que es ese tipo de evolución que he tenido, puesto que ahora sí es verdad, a pesar de que tengo proyectos teatrales en marcha, me siento muy cómodo en la novela, muy, muy cómodo en la novela. Además, no solamente por una cuestión de producción, de facilidad de producción, de independencia, autonomía, sino porque tú a través de la novela tienes la posibilidad de representar la conciencia de una persona. Puedes representar sentimientos, puedes representar pensamientos, puedes representar, el continuum de una conciencia, de un alma que está tomando una decisión. Ese tipo de cosas es, digamos, lamentablemente es imposible de representar pues en un espacio escénico, ¿no? Claro. Y bueno, aprovechando, ¿no? Vamos acercándonos un poco ya al libro, ¿no? A este Espía del Inca, que es la obra que nos acercó. Eh, Tú lo pones inclusive en el libro, ¿no? Llevó 10 años la escritura, o bueno, la investigación, documentar, fichar, recolectar todos los datos y preparar la novela, ¿no? Eh, ¿Qué te impulsa a que tu primer novela sea un trabajo pues, realmente tan descomunal, ¿no? Tan extenso, tan específico, tan riguroso, ¿no? O sea, los detalles que se cuentan, toda la investigación que debiste hacer. ¿Qué te impulsó a decir, va a ser un trabajo, pero va a ser un trabajo de esta altura? Bueno, en realidad fue una cosa completamente accidental. Yo había terminado de trabajar en un proyecto cinematográfico aquí en Estados Unidos para una compañía para la cual trabajaba y me dijeron que yo tenía tiempo para dedicarme a cualquier otra cosa hasta que llegara otro proyecto. Y eh, decidí retomar un viejo amor, el amor de la prosa. Y buscando temas, exploré, me encontré, me topé con este personaje, me reencontré en realidad con este personaje del cual me había hablado un antiguo profesor de la escuela, el traductor Felipillo, es decir, este chiquillo de 14, 15 años que sirvió de intermediario entre las comunicaciones entre los incas y los españoles, entre dos civilizaciones, ¿no? Y es curioso porque es un personaje que tiene una analogía muy interesante con un personaje mexicano que tú conoces posiblemente muy bien, eso es muy bien, Sí, claro, la Malinche, ¿no? exactamente, ¿no? Que en el Perú es el epítome del traidor, Felipillo, ¿no? Pero curiosamente lo interesante, Quisiera hacer ahí solo una pausa para que no se me vaya esta pregunta que te la quería hacer. a ver, Aquí en México, a las personas que tienen cierta preferencia o tendencia, ¿no? A preferir lo extranjero, sobre todo lo europeo, lo norteamericano a lo nacional, se les llama malinchistas, ¿no? Es como un término despectivo incluso. ¿Ustedes usan el término felipillo igual en alguna connotación similar? no, porque Ok, Felipillo no era de los españoles, ¿no? Más bien ok. supuestamente él es el epítome traidor por otras razones, ¿no? Creo que en el contexto en el cual utilizan malinchista allí es porque, bueno, Malinche tuvo una relación carnal también con Hernán Cortés, ¿no es cierto? Entonces, ese componente no lo tiene Felipillo. Felipillo, su, entre comillas, traición es un poquito más pura, que es, él supuestamente le debía
algún tipo de lealtad, ya sea a los españoles o ya sea a Atahualpa, ¿no? Y puede ser traidor porque traicionó a Atahualpa, puede ser traidor porque traicionó a los españoles, pero resulta que es el epítome del traidor. Bueno, esta imagen se desmorona cuando tú realmente conoces su historia, ¿no? Y te das cuenta de que en realidad, bueno, que este chico no tenía por qué tener ningún tipo de vínculo de solidaridad ni con Atahualpa, ni con los españoles, y más bien, en un momento determinado, él, inclusive cuando lo enviaron a él de emisario, de traductor, para servir de intermediario entre los españoles y un nuevo gobernante incaico que se llama Banco Inca, él quedó muy impresionado con ese nuevo soberano, que tenía 18 años, que era posiblemente un poquito mayor que él. Y en un momento determinado él abandonó a los españoles y se pasó al bando de este nuevo soberano. Y peleó en sus ejércitos y de hecho fue capturado y ejecutado. Y no de cualquier manera, fue ejecutado además descuartizado, ¿no? Pero quiero volver al origen, justamente. Él fue el origen de la investigación que yo emprendí en un momento determinado, simplemente acudiendo pues a la memoria de este profesor que nos había mencionado el nombre de este personaje y se preguntaba por qué nadie había hecho una ficción, una novela, una obra de teatro sobre este personaje. Y yo comencé a buscar información acerca de él y me topé con un universo impresionante, ¿no? Me topé con un universo de negros, indios guatemalas, indios nicaraguas, mujeres, otros traductores, y además comencé a leer y familiarizarme con las biografías de los mismos conquistadores españoles, cada uno de los cuales además tenía una historia muy particular y muy singular, lo cual me llevó además a interesarme por los personajes también provenientes pues de los grupos étnicos sometidos, cada uno de los cuales además tenía un grupo étnico particular, y luego me topé con el general incaico Chacochima, el general incaico Quisquis, el mismo Atahualpa, del cual averigüé información sorprendente, y comencé a entrar en este universo absolutamente descomunal, impresionante, y que realmente me hizo sentir, cuando lo descubrí, me hizo sentir dolor y vergüenza. Vergüenza es porque, ¿cómo era posible que nadie hubiera escrito antes una ficción con todas las de la ley acerca de todos estos personajes, con todo este universo, con toda esta riqueza, ¿no? Entonces, yo te digo a ti, por supuesto, el nombre de, yo no sé, Simba del Marino, tú sabes perfectamente de quién te estoy hablando. Te digo el nombre de, yo no sé, Mesalina, tú ya tienes una evocación particular. Te digo el nombre de, Si te soy sincero, cuando yo escucho el nombre de Felipillo, ¿no? En el libro, claro, bueno, uno desde acá, desde México, yo pensé que era un personaje ficticio que te habías inventado. no, no, es completamente Sí, real. sí, sí. Sí, ya después me fui enterando. Exactamente, y eso es justamente lo interesante del asunto. Yo Mm. he tratado de inventar lo menos posible. He tratado de utilizar en la medida, prácticamente, creo que con una excepción o dos, todos los personajes que aparecen allí han sido referidos o mencionados en las crónicas, Roberto. Entonces, básicamente era tratar de darles vida, tratar de darles presencia, básicamente a partir de la información que yo iba teniendo sobre ellos, ¿no? Crearles una cronología, tratar de tratarlo con el respeto que se merecen, ¿no? Claro, era doloroso para mí que, no sé, tú conozcas, sepas el nombre, yo no sé, de Sherezade, de Ali Baba, sepas el nombre, yo no sé, de Ricardo Corazón del León, y yo te digo Chalcochima y no te pasa nada, no te da ninguna evocación. Te digo Quispecisa y no pasa nada. Entonces, ese dolor, ese sentimiento de injusticia fue muy posiblemente algo que me guió fuertemente a tratar de, digamos, darle su lugar
país de historia. Mitigar un poco esa Exactamente, historia, ¿no? darle su lugar, además sin ningún prurito de idealización. Yo no quería idealizar, no quería convertirlos en personajes heroicos, en personajes, no, no, quería darles cuerpo, darles vida, tratar de comprenderlos desde sus propias coordenadas culturales, tratando de evitar en la medida de lo posible de hacer proyecciones evidentes e inevitables, porque yo soy una persona occidental, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo he tratado de hacer, ¿no? De alguna manera, y poner, incorporar este universo incaico y hacerlo parte de, digamos, nuestro patrimonio literario, ¿no? Y Sin duda. eso es lo que he tratado de hacer. Y creo que se logra muy bien, ¿no? Por lo menos de este lado, ¿no? Que no estamos tan cercanos, ¿no? A la cultura inca, ¿no? Y lo vemos un poco a la distancia, ¿no? Guardando nuestras proporciones, pero es un acercamiento muy, muy increíble a todo ese mundo. Y aprovechando, ¿no? Que tocamos el tema del personaje Felipillo, tú en el libro, ¿no? Le das una voz utilizando español antiguo, Claro, ¿no? Español del siglo XVI, me parece, ¿no? claro, Que yo, al momento de que lo voy leyendo, uno choca con estas palabras, pues sí, estas expresiones, ¿no? Y hasta parece que entras con un freno, ¿no? A un camino un poco difícil porque vienes a cierta velocidad, ¿no? Con el español normal y de repente entras, sí. Eh, Entiendo quizás tu intención es transmitirnos esa idea de a lo mejor esta persona que está aprendiendo el español, ¿no? Que es el intermediario entre los dos mundos, un poco cómo se ha de haber sentido, ¿no? Pero cuéntanos, por qué ese tipo de español para la voz de Felipillo? te explico. A ver, imagínate que tú eres un chiquillo de 15 años, que a ti te raptaron cuando tenías 12, te raptaron, porque esa es la palabra, te raptaron, te llevaron a un lugar que no comprendes, para el cual posiblemente no tienes palabras y te aíslan de personas que hablan tu idioma. Tú permaneces en este país extraño por 4 o 5 años, no tienes ninguna persona con la cual intercambiar, con la cual comunicarte en tu propia lengua, y estás completamente expuesto a lo que nosotros llamamos, digamos, en la pedagogía, del español, la inmersión total y absoluta. Entonces, la lengua que este chico hablaba no era quechua, porque él no sabía quechua. No era tampoco la lengua, justamente la lengua propia de él, que debe haber sido una lengua justamente propia de las actuales costas del Ecuador, ¿no? De la cultura manta o huancabilca. No, este chico ha perdido posiblemente su lengua y le cuesta, además, le cuesta recordarla, y por ello lo más natural, lo más verosímil para mí era que él hubiera tenido una lengua española completamente trufada de americanismos, de palabras de las costas mantas, de además de aquellas culturas con las que se iba topando. Además, es un chico, además, completamente criado, además, por Bartolomé Ruiz, que era, además, tenía ascendencia mora. Entonces, posiblemente estaba familiarizado con estas historias árabes. Entonces, este chiquillo, a la edad que tiene, es un chiquillo que hablaba un español del siglo XVI, de inicios del siglo, pero además es que, digamos, estaba fuertemente trufado de americanismos y además fuertemente influido por una cultura árabe que provenía de Bartolomé Ruiz. Entonces, Ese sí era un ciudadano del mundo, exactamente, pero involuntario, ¿no? Completamente involuntario. claro. Este chiquillo, yo no podía imaginar otra lengua para él. Y hay una cosa importante, Roberto. Yo no sé cómo serán los demás, pero yo tengo que creérmela. Cuando yo escribo algo, yo tengo que creérmelo. Y con toda esta información que yo de Felipillo, era improbable que justamente hubiera hablado así.
además para ello me documenté. Yo felizmente tengo una formación, creo que sólida, sobre historia del español. Y bueno, a pelea de, bueno, a algunos textos propios de la época, ¿no? La Celestina, que tuvo una edición en 1499, el Amadís de Gaula, que tuvo una edición, creo que canónica, en 1508. Me apoyé en las cartas que dictó Pizarro a sus diferentes secretarios, que fueron editados por un historiador peruano llamado Guillermo Loman. Y me amparé en la crónica del Perú de Cisa de León y de la historia del descubrimiento y conquista de Agustín de Zárate. Y con esos textos lo que hice fue simplemente importar expresiones y crear un vocabulario que constituye, que junto constituye el diccionario que aparece al final del libro. Porque hay dos diccionarios, uno de lenguas indígenas y uno de expresiones del español, este español del siglo XVI, ¿no? Que espero puedan ayudar al lector a seguir el texto, ¿no? Hablando de la lengua, del lenguaje como tal, ¿qué importancia tú le das a, a estos personajes que funcionan como traductores, ¿no? Que son los que finalmente permitieron una comunicación entre estos dos mundos para que se llevara a cabo el proceso de conquista, ¿no? El proceso de aterrizaje de los europeos en América, ¿no? Aquí en México, ¿no? Con Hernán Cortés, allá con Pizarro, los portugueses en Brasil. Los traductores me imagino que son piezas vitales, ¿no? ¿Tú cómo los ves? Es imposible subestimar el poder que tiene un traductor como persona que sirve de intermediario entre dos mundos, sobre todo en estos momentos en los cuales habían encuentros muchas veces dramáticos, ¿no? Yo también estoy recordando un personaje de la novela que es la esposa de el protagonista, ¿no? Que es una muchacha que es habitante justamente de las actuales costas ecuatorianas, pero por una virtud particular es capaz de aprender muy fácilmente las lenguas indígenas, que además de las cuales eran había una gran prodigalidad, una gran profusión de lenguas en esa época, ¿no? Entonces, encontrar una persona que conocía todas estas lenguas y podía servir de intermediario entre los incas y esos grupos étnicos posiblemente que eran conquistables, entonces era increíblemente valioso, ¿no? Entonces, eso como un ejemplo de el poder, el enorme poder que tiene un traductor. Sin duda. Pasando a otro personaje, ¿no? El espía tal cual, ¿Ok? ¿no? Esta persona que tiene esta habilidad, pareciera como un superpoder, ¿no? De poder contar a simple vista cantidades gigantescas, ¿no? La habilidad de los números y que por eso es reclutado, ¿no? Por el imperio. Eh, Esta habilidad, ¿esto sí lo desarrollaste tú, este es poder, digamos, o es parte de alguna leyenda, alguna tradición ahí de la cultura? Además, no es ninguna imaginación. Esta condición es parte, ha sido señalada en un estudio neurológico por parte de un investigador muy serio que se llama Oliver Sacks, lamentablemente falleció hace algunos años, y que se llama el Sabón. El Sabón es esta persona que, bueno, hay diferentes tipos de Sabón, pero hay personas que en virtud de un trauma encefalocraneano o algún tipo ya sea alguna condición a veces innata, es capaz justamente de contar enormes cantidades de un solo vistazo, ¿no? O también hay otro caso en el cual, por ejemplo, de un solo vistazo, así, inmediatamente te puede contar, esto es real, o sea, no es una condición inventada o imaginada por mí. Hay muchas personas que piensan que yo me he inspirado en Funes el Memorioso de Borges. No, no, son allí los estudios neurológicos, se llaman patografías del señor Oliver Sacks. Esta condición existe. Sí, hay diferentes personas, por ejemplo, hay el caso de esta persona que es capaz, que tiene severas
dificultades de comunicación que posiblemente bajo los exámenes usuales de inteligencia revelaría una inteligencia muy inferior. Pero, por ejemplo, la pones frente, le das un minuto para que mire desde un edificio, mire toda una ciudad, cierras la cortina y es capaz de pintarte esa ciudad como si hubiera tenido una máquina fotográfica en la cabeza. Memoria, ¿no? Exactamente. O personas que también, digamos, tienen esa que tienen su comunicación severamente afectada, pero por ejemplo escuchan un concierto de música una única vez y son capaces de replicártela exactamente igual en el piano. Y es ese tipo de condiciones, justamente la que decidí pues adjudicarle a este protagonista, ¿no? Porque además era por una serie de razones que lamentablemente no tengo el tiempo de desarrollar, pero que además era completamente coherente con esta obsesión muy incaica por la contabilidad exacta de todo, el contar numéricamente absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ellos tenían justamente que hacer inventarios constantes de sus recursos para poder sobrevivir, ¿no? Contar los depósitos, contar los números de personas que podían ir a la guerra, contar las personas que podían trabajar en la tierra, contarlo todo, tenían que contarlo todo. Y bueno, qué mejor persona para poder, digamos, formar como burócrata que una persona como esta, ¿no? Es por eso que el protagonista, a pesar de haber tenido un origen muy humilde, él era un campesino chanca, accede pues a esta formación a la que por cuna no habría accedido jamás. Simplemente hubo un burócrata que observó esta cualidad que él tenía y dijo, caramba, a esto nosotros los incas podemos sacarle partido. Y como te digo, eso es completamente lógico y creíble desde una perspectiva incaica, porque los incas constantemente andaban observando a qué cosa podían adoptar de los pueblos sometidos, ¿no? Ellas no, eran en ese sentido, hay que reconocerlo. Eran personas que asimilaban, aprendían, incorporaban los adelantos de los grupos étnicos que ellos conquistaban, en lugar de destruirlos, ¿no? Hay digamos, un sentido que das al libro y a los personajes que se me hace muy correcto, por decirlo menos, ¿no? Que es evitar estos, como decíamos, ¿no? Estos mitos, ¿no? Sí, Estos endiosamientos de decir los conquistadores los malos, los indígenas los buenos, vinieron y sometieron y aquí todo era perfecto hasta que llegaron ellos, ¿no? Eh, en México inclusive, ¿no? También se vive mucho esto, ¿no? Como los aztecas, aquí todo era genial y funcionaba y de repente llegaron estas gentes, ¿no? Y arrasaron con todo. Después de este análisis que hiciste, ¿no? Obviamente en el desarrollo de la novela, ¿cuál es tu perspectiva de esta mezcla de culturas, de este choque de mundos? Obviamente, ¿no? Quitándonos esta dicotomía de blancos y negros. ¿Cómo fue esa fusión? ¿Cómo la podrías decir tú? es curioso porque tengo la impresión de que, bueno, esto en ese sentido, los mexicanos y los peruanos estamos coincidiendo. Cuando estuve en México me Y, topé y con creo que tienen sus pares marcadísimos, ¿no? Felipillo con Malinche, claro, Hernán Cortés y eh, Pizarro, Atahualpa Moctezuma. además también el hecho de que, bueno, pues los monarcas soberanos, bueno, estaban en una posición muy débil porque contaban con opositores, con grupos étnicos opositores que estaban esperando a una persona, a alguien suficientemente fuerte para poder desembarazarse de ellos, ¿no? Y como estos imperios, además, porque podríamos decir que son imperios, eran además verticales, ¿no? Bastaba con que simplemente le cortaras la cabeza para que todo lo demás se desmoronara, ¿no? Y sí, 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 exactamente. Yo, como te dije, cuando viajé, estuve en México justamente conversando con lectores mexicanos acerca del asunto y sí, conversamos, por ejemplo, acerca de un proceso
muy interesante que está ocurriendo ahora, que tanto los mexicanos que acaban de celebrar justamente 500 años de la caída de Tenochtitlán, y nosotros, que nos va a tocar a nosotros los peruanos, tener que enfrentar los 500 años, enfrentar es la palabra correcta, tener que enfrentar el recuerdo de los 500 años de la muerte de Atahualpa. En México hay un proceso muy interesante que ha llevado a cabo un historiador que yo respeto mucho, que se llama Federico Navarrete, que está escribiendo, que justamente entiende la conquista de una manera similar a la mía, que es, hay que entender que la conquista fue un proceso en el que participaron mucho más que dos protagonistas, en el que hubo mucho más que un conquistador y un conquistado, y que uno tiene que comprender esto para poder comprender la complejidad de lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Que era bastante complejo, ¿no? Donde había justamente un conflicto enorme, un conflicto letal entre, por ejemplo, los mexicas y los tlaxcaltecas, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo uno puede culpar a los tlaxcaltecas de que se unan a los españoles si en eso estaban siendo oprimidos por los mexicas? ¿No? Tú no puedes quitar ese elemento, ¿no? De la misma manera, tú te pones en la piel de un curaca común y corriente, digamos, del grupo étnico sometido peruano, ¿no? Un curaca Guaylas, un curaca Jauja, y tú te pones a pensar, ¿qué harías tú si, por ejemplo, tu comunidad ha tenido que aumentar sus impuestos en hombres de servicio, en hombres de guerra, en pertrechos de guerra, en comida que tienes que entregar en los últimos casi 20 años? Después de habido una guerra de conquista de 11 años por parte del Inca Huayna Cápac. Después ha habido 4 o 5 años de guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, que eran digamos, los dos hermanos que estaban en disputa en ese momento. ¿Quién proporcionaba los hombres de guerra? ¿Quién manufacturaba las armas? ¿Quién les daba de comer? Eran estos únicos sometidos. Una vez que tú comprendes esto, entonces todas estas cosas, estas fantasías que tienen, digamos, los historiadores occidentales, en términos bacteriológicos, en términos del metal, ¿no? En términos del caballo, ¿no? Entonces, estas no eran realmente superioridades que fueran decisivas, ¿ah? Para mí, lo decisivo fue justamente esta división interna profunda y letal, que justamente fue lo que terminó la relativamente fácil caída de ambos imperios, ¿no? Retomándome un poquito, ¿no? A lo que comentábamos al inicio, pareciera que el latinoamericano, ¿no? Quizás hasta el norteamericano, bueno, el norteamericano no tanto, ¿no? Pero nosotros sí tiene este trauma entre una madre indígena, un padre europeo conquistador, y ahí se encierran ciertas cosas, ¿no? Ciertos sentimientos que no se terminan de desenredar, ¿no? No te sientes ni tan perteneciente a uno, ni tan parte del otro. Y yo creo que el libro, como dijiste, ayuda a sanar ciertos conceptos, ¿no? Ciertas ideas, porque entonces ya no ves como malo a uno y como bueno al otro, como víctima, y no sé, o sea, creo que en ese aspecto logra un poco el objetivo, ¿no? Que decías de tratar de sanar ciertos traumas, ciertas heridas, ¿no? Del inconsciente Yo debo colectivo. señalar, Roberto, que estas ideas no son muy originales. Es decir, que honestamente creo que la novela vehicula ideas. Yo preferiría que se defendiera como novela. Y claro, tienes razón, exuda esta perspectiva, este punto de vista. Y eso estoy de acuerdo contigo, pero yo debo señalar que estas ideas no son mías. Y provienen de historiadores reputados, uno de los cuales se llama Valdemar Espinosa Soriano en el Perú. Y bueno, he encontrado una feliz coincidencia en una persona de México, en un historiador mexicano que se llama Federico Navarrete, como te digo, ¿no? Que
Yo te invito y invito a los lectores a que lean lo que él ha escrito, que es una madurez, una inteligencia y además una información muy, 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 muy interesante, ¿no? Y además es muy interesante porque de alguna manera ver de frente todos estos fenómenos nos ayuda a entender el racismo actual mejor, ¿no? Entender algunas desigualdades, no solamente como el producto de la conquista, sino como el producto también de la historia colonial, de la historia de la independencia, y tratando justamente de encontrar justamente cómo todo esto se ha ido formando, ¿no? Eh, Creo que esto es una labor muy, muy importante que tenemos que realizar. Yo creo que para poder realmente amar a alguien o a algo, tú tienes que verlo con sus puntos oscuros y sus puntos claros. No tienes que negarte simplemente a ver a sus puntos oscuros. Creo que tú tienes que, por ejemplo, yo creo que las civilizaciones prehispánicas que ocuparon el actual México, el actual Perú, el actual Guatemala, eran brillantes, eran extraordinarias. Yo espero que esto se trasunte, ¿no?, en la novela que he escrito, pero uno no puede idealizar, uno no puede simplemente decir que eso era pues el paraíso, ¿no? No lo era para nada, ¿no? Y no puede tampoco uno soslayar los hechos de violencia, ¿no? La violencia muchas veces brutal que ocurría, ¿no? Entonces, creo que uno, como en la vida normal de uno, por ejemplo, cuando uno, un signo de la madurez de uno es cuando uno puede mirarse al espejo y ya a cierta edad uno se mira al espejo y uno ya mira lo que hay. Uno deja de echar la culpa a tal, de echar la culpa a cual, uno se mira, observa lo que hubo, observa las cosas, los errores que uno cometió, los errores que cometieron los padres y pasa página, pasa página. Uno no tiene, o sea, las idealizaciones falsas, los mitos, las mentiras, las fantasías no ayudan en este proceso para nada. Y, y creo que forma parte del proceso de madurez de un pueblo, ¿no? Para poder... Me está gustando mucho porque hay un tema hasta terapéutico, creo que ahí no, muy, muy, Exact, muy profundo. exactamente, ¿no? Yo creo que hay una especie de neurosis colectiva con una serie de hechos, una neurosis comprensible, hay que señalarlo, ¿no? Porque justamente la opresión existe, es brutal y encuentra eco en cosas que han ocurrido en nuestra historia reciente y pasada, ¿no? La gente no es que simplemente está inventando el racismo, no está inventando el maltrato, ¿no? Eso es real, eso existe, ¿no? Pero hay que rastrearlo bien, hay que ubicarlo bien, ¿no? Para poder enfrentarlo mejor, ¿no? Sin duda. Otro elemento que no es personaje, pero está ahí como si fuera, pues el papel donde está escrito es el quipú, ¿no? Claro, Estos hilos, ¿no? Donde sirve para contar, pero que tú lo muestras también como una especie pues, de elemento para mandar un mensaje encriptado, ¿no? Para contar algún un secreto, ¿no? Eh, y me llama mucho la atención que pareciera que el libro está como armado como si fuera un quipú, ¿no? Inclusive los capítulos los nombras como cuerdas, ¿no? ¿De dónde te vino esa idea de relacionar el elemento, ¿no? del quipú con la manera en que está escrito el libro? bueno, este es un equipo narrativo gigante, ¿no? Es la historia en realidad eh, de cómo una persona, o sea, esta novela gigante es, es la historia que un Quipucamayo eh, ha querido justamente conservar para poder entregársela a la gente que vendrá, ¿no es cierto? Entonces, el quipu es un instrumento, bueno, primero el quipu es el producto más singular, el producto cultural más singular, uno puede decir que proveniente justamente de la cultura andina. Y el quipu es un instrumento comprobado de contabilidad que utilizaba el sistema decimal y que además, bueno, servía para censos, servía para presupuestos, servía para calendarios, para este tipo de cosas que requieren patrones numéricos. Ahora bien, también
existen teorías muy, muy, muy sólidas de que además los quipus tenían, algunos quipus, cierto tipo de quipus, tenían también, servían de ayuda a memorias para los narradores, ¿no? Que tenían ciertos patrones narrativos que permitían, por ejemplo, a un contador de historias poder seguir una historia, poder transmitirla de manera fidedigna, de manera repetible a un grupo humano, ¿no? Entonces, esto es, no lo digo yo, lo dicen historiadores que piensan que esto es muy, muy posible, de acuerdo a algunos quipus que han sobrevivido, ¿no? Entonces yo me permití esto, ¿no? Imaginar un quipu, así como me inspiré en esto en Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco escribió El nombre de la rosa y lo concibió como un manuscrito encontrado en un palacio. Y yo decidí que el espía del Inca sería un quipu enrollado, encontrado en una tumba prehispánica. Y eso es Y todo, es un tipo narrativo. hay un detalle que me indicas en el libro, ¿no? No es que lo menciones textual, pero eh, va pasando, ¿no? Entre capítulo del presente al pasado, de presente a pasado, ¿no? Como que se van dos tiempos ahí mezclando, pero el último capítulo lo pones en futuro. Claro, ¿Hubo alguna razón para que eligieras esa salida, que el último sea el futuro? porque tenemos que ver el momento en el cual el protagonista ha envejecido y necesita disponer de su obra y pasarla y dejarla y justamente hacer una evaluación de su vida que ha sido plasmada en esa historia que él mismo ha escrito. Eso era absolutamente necesario. No simplemente teníamos que transponer la historia, sino darle una cierta una perspectiva retrospectiva para que el personaje pudiera evaluar lo ocurrido. Y además teníamos que ver, no, hay cosas que pasan en ese futuro que no puedo mencionar para no arruinarle tampoco la Sí, lectura claro. del lector. Uh -huh. El libro forma parte, ¿no? De una colección de Alfaguara que es Mapa de Lenguas, Sí, que entiendo hay varios autores de diferentes países y bueno, la intención, por lo que entiendo, es pues dar a conocer si hay algún autor uruguayo, colombiano, ¿no? Al resto de países hispanos. ¿Cómo ves tú esta iniciativa, no? Creo que a veces pues, cada país se encierra un poco, ¿no? Entre sus autores locales y difícilmente te vas con algún autor latinoamericano diferente, salvo que ya sea un super éxito. ¿Cómo ves este esfuerzo de mapa de lenguas? a mí me parece excelente. De hecho, como te digo, por ejemplo, a mí me tocó, bueno, el año justamente 2022, El espía del Inca formó parte de este programa. Tengo que explicar un poquito en qué consiste. La idea es que cada país latinoamericano en el cual Alfaguara tiene una sede, digamos, trata de justamente presenta ciertos libros que considera que merecen digamos, traspasar fronteras, ¿no? Y encontrar un público más amplio en la misma Latinoamérica, o en el mismo España, o en el mismo Estados Unidos, es decir, nuestra comunidad de hispanohablantes, para que justamente ¿no? Rompan este aislamiento que nos ha caracterizado, ¿no? Donde nosotros, yo no me entero muy bien qué está produciendo en Guatemala, no sé qué está ocurriendo en Uruguay. Y bueno, gracias a esto, por ejemplo, yo me topé personalmente con un texto increíble que he leído y de un escritor llamado Fernando Butazzoni, ¿no? Que se llama Las cenizas del cóndor, ¿no? Tanto me impresionó el texto que yo pude conocer gracias al mapa de las lenguas, que yo entré en contacto con Fernando Butazzoni y me ofrecí para presentar su texto al público peruano, cosa que hice, ¿no? Porque la verdad que este, es importante lo que están haciendo ellos, este esfuerzo de romper fronteras, de acercarnos realmente, no simplemente como una estrategia de marketing, ¿no? De que, bueno, vamos a tratar de que, cierto, este libro no solamente venda a su país, sino a otros países también. No, de justamente de que
nosotros nos comuniquemos realmente entre nosotros, ¿no? De que yo tenga acceso yo como peruano tenga acceso, no sé, a algo que alguien ha escrito interesante en Bolivia, o que me pueda enterar de un increíble libro que alguien acaba de terminar en Argentina, ¿no? Porque esto es muy, muy, muy importante para nosotros como comunidad lingüística y comunidad cultural. Es invalorable ese trabajo y de hecho, como te digo, gracias a esto, por ejemplo, yo estoy hablando en este momento contigo. Aprovechando que tocas el tema, ¿no? De romper esta frontera que marca, pero al final el idioma pues existe. ¿Cuál es tu perspectiva, no estando en Estados Unidos, del español como una lengua que está, me parece que reapropiándose un poco de esos territorios? Hay un montón de latinos por allá. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva el español como lengua dentro de Estados Unidos? A mí me parece increíble. Es curioso porque, bueno, yo viví en Francia un tiempo y nunca me sentí realmente integrado al país ni a Europa. No, 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 no me sentía maltratado ni mucho menos, pero no me sentía parte. Es curioso porque aquí en Estados Unidos, mal que bien, uno siente que forma parte de algo que está creciendo, algo que está comenzando a tener una identidad compleja, rica, algo que tiene además muchas cosas que decir al mundo, ¿no? Y eso me, me encanta, me encanta. Yo me siento parte de una comunidad en eclosión, ¿no? Y que además tiene un futuro increíble, un futuro muy interesante, ¿no? Y además en el cual también, por ejemplo, somos una comunidad multilingüística, multicultural, en el cual tengo amigos de todos de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Con los cuales me veo frecuentemente. Y creo que el hecho de ver, no sé, de conocer de dónde vienen, de cuáles son sus historias, yo me siento enriquecido por ello, ¿no? Entonces, creo que ese es la oportunidad que ofrece los Estados Unidos, ¿no? Además, por supuesto, con todos los recursos que ofrece, ¿no? Con todos los recursos para Ah, poder, digamos, ¿no? Y, y favorecer este intercambio cultural de nosotros, ¿no? Rafael, estamos como casi ya llegando al tiempo, ¿no? Queremos también ser respetuosos con tu tiempo, pero ¿qué viene para ti en el futuro, ¿no? Después de este tremendo éxito, ¿quieres seguir escribiendo la novela? ¿Hay por ahí otros proyectos que se puedan eh, ver al corto tiempo? Bueno, ya ahorita, en menos de un mes, ahorita, la próxima semana sale mi segundo libro. Ah, Este, genial. sí, sí, ahorita, acabo, esta mañana, ayer he terminado ya, o sea, estamos ya corrigiendo la fase justamente de las pruebas, ¿no? Y hoy día hemos decidido la carátula, estamos preparando la campaña, porque voy a ver campaña de prensa, campaña de marketing, todas estas cosas, que en realidad son simplemente maneras de poder llegar a la gente, nada más, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Es decir, estoy contento porque, bueno, parece que voy a poder dedicar más tiempo a escribir, ¿no? Y bueno, salió este proyecto se llama El camarada Jorge y el dragón, que es una novela nueva, que está inspirada en la figura de un político, escritor y propagandista peruano que se llama Eudosio Rabines, que fue un hombre muy, muy controvertido, que de ser comisario político de la Internacional Comunista terminó pasándose al otro bando y se convirtió en una caja de resonancia de la propaganda de la CIA. Y que por una de esos azares del destino, él fue protagonista directo de hechos muy importantes del siglo XX, ¿no? Entonces, para mí, explorar su vida, este es el primer volumen de la saga, porque va a ser una saga, me permite a mí, digamos, explorar, hacer una especie de balance y liquidación del siglo XX, ¿no? En Latinoamérica y en el mundo. Interesante. Esperemos ahí que sea pronto el lanzamiento para también revisarlo.
Ah, y Eh, pasa Hay en un más, detalle, ¿no? Ajá. no, una parte pasa en México, quería decirte. Ah, mira qué bien. En Ciudad de México. Ujú. Ah, qué bien. Muy bien. Eh, Fíjate, nosotros conocimos o tuvimos la recomendación del espía del Inca a través de, de una publicación que pone ahí Jorge Drexler, ¿no? Que es un músico uruguayo que nosotros seguimos mucho, ¿no? Y obviamente sabemos que es gente de un buen criterio. ¿Tú tienes algún gusto hacia él? ¿Te escuchas su música? ¿Te llama la atención? Fíjate que, bueno, había escuchado, tengo una amiga que inclusive está enamorada platónicamente de él, pero yo honestamente sí había escuchado algunas canciones, ¿no? Pero debo confesar de que ni siquiera he podido leer la mención que él hizo, no sé exactamente qué dijo, pero se comunicó directamente conmigo, me escribió en una carta personal agradeciéndome por el libro. Este, Wow. yo no sé, no sé qué has leído, no sé qué cosa dijo, pero hay muchas personas que se han contactado conmigo gracias a él. En fin, ¿qué dijo Roberto? Bueno, en realidad, ¿sabes? O sea, obviamente, ¿no? Que es una novela que te atrapa, que él se considera un lector disperso, ¿no? Que por los viajes, las giras, todo esto, prefiere leer ensayos, pero dice, esta novela me atrapó, ya sabemos cuál, ¿no? Y dice que le ayuda mucho a entender la situación actual del mundo, ¿no? Este tema de traiciones, este tema eh, hasta político, ¿no? Y bueno, fue lo que puso ahí, ¿no? Ah, qué bien, pues enhorabuena, enhorabuena. Eh, Normalmente para el cierre de las entrevistas pedimos al invitado que nos deje como una reflexión, ¿no? A manera de apapacho, ¿no? Un apapacho de cierre. Y yo creo que contigo lo que se me ocurre y lo que creo que mejor sería es, ¿qué consejo, qué recomendación le das a alguien que a lo mejor esté interesado en escribir, que quiere adentrarse a este mundo de las letras, empezar a construir sus propios mundos, ¿no? Poner sus propios tabiques, ¿no? Como decíamos, para desarrollar sus historias o temas que quiere tratar. ¿Cuál sería tu consejo, ¿no? Para esas personas que están con el deseo, están iniciando, ¿no? En primer lugar, que no se guíen por la lista de ventas y de los temas que tratan la lista de éxitos de ventas, que no busquen los temas de moda, que no traten de ver qué cosa está, lo que la gente, todo el mundo, lo que la gente dice, ¿no? Que simplemente se dejen llevar, que entren en contacto con su propia individualidad, con su propio corazón, con aquello que realmente los conmueve y que trabajen en eso. Nada más. Creo que es esto, honestidad básica es absolutamente necesaria, ¿no? Completamente necesaria. Y también insisto en aquello que mencioné de manera indirecta ya en esta conversación, que es que una vez más creo que antes que encontrar la voz propia, creo que uno tiene que encontrar la voz ajena. Es decir, uno tiene que tratar, creo que es un ejercicio muy interesante para una persona que está escribiendo, es tratar de ponerse en la piel de otra persona. Creo que este ejercicio, de alguna manera, de manera inesperada y paradójica, redunda en un mayor conocimiento de uno mismo y curiosamente el hecho de tratar de encontrar la voz de otra persona nos ayuda muchísimo a encontrar nuestra propia voz. Vaya, papacho, fin. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que ha sido una charla deliciosa, ¿no? Exploramos si bien el tema de la novela, pero tu historia, tus reflexiones son muy valiosas. Qué honor, la verdad, que hayas aceptado y estás aquí con nosotros platicando. Esperemos que sigan los éxitos literarios, ¿no? Pero que sobre todo sigas desarrollando estos textos de tanta calidad. Muchas gracias por haber estado con Y nosotros. muchísimas gracias por tu interés y bueno, pues que te vaya muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, ¿eh?